Hola, Marcos. Hola, Marcos. Ya estamos grabando la clase porque así es este sistema, ¿sí? Hasta que podamos ver cómo no. Bueno, voy a empezar hablando. Eh, Vení, haceme un favor, verifica con este software cómo ponemos que solamente se marquen los que estamos hablando. Hacelo con anfitrión a Marcos primero. Márcalo Marcos primero, ¿eh? Ahí, en los tres puntitos. No, no es anfitrión, no, coanfitrión. Tenés que volverlo a hacer porque te saca. Bueno, vamos a. ¿Qué tal? Bueno, empezamos a grabar y se van a ir sumando los demás estudiantes y docentes. Mi nombre es María Clara Areta, soy la profesora titular de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y hoy es la primer clase del curso docente 2024. Hoy es 11 de marzo y vamos a tener la primer clase de salud mental. Los adjuntos de esta cátedra son el doctor Aymar y el licenciado doctorando Hernán López Morales, y me acompañan los docentes que este año van a estar en la cátedra, ¿sí? Ahí se ha incorporado la doctora Darling, ¿qué tal Bárbara? Y Adriana Muiños, ¿qué tal Adriana? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? encantada. Ya estamos grabando porque en el nuevo Zoom que tenemos no hemos encontrado la posibilidad de grabar con unos minutitos de posterioridad. Bueno, eh, este año, ya les dije, me acompaña un nuevo equipo docente en los que estuvimos el año pasado, que fuimos el doctor Aymar, el licenciado Hernán López Morales, la doctora Darling, y se suman la licenciada eh, Adriana Muiños, la psicóloga y doctora en trabajo social eh, Sandra Cedrón, la licenciada Hola, Malvina Schnack y la licenciada Agustina Martínez. Así que este año ese va a ser el equipo que tengan. Ustedes saben que todos los lunes a las 14 horas vamos vamos a trabajar, digamos, a ver, voy a tratar de manejar esta nueva aplicación, ¿sí? Que implica vista, galería, y bueno, orador. Ahí está. Hola, a ver, vamos a seleccionar el anclaje. Ayúdame. Seleccionar el anclaje. Ahí me está llamando el doctor Sureda. A ver, ahí está. Bueno, este año desde el 24, 21, desde el 20, 21, 22, 23, 24, es el quinto año que damos salud mental en nuestra carrera, ¿no? Y hemos tratado justamente de eh, eh, mejorar los textos, mejorar la forma en la que los damos. Hemos trabajado mucho para que todos los estudiantes podamos de alguna manera trabajar de una manera más adecuada, y siempre la renovación en tanto los textos y en tanto ahí añado a Hernán, y si Marcos abre la cámara también lo añado a Marcos. Ahí está el licenciado Hernán López Morales, que va también a participar de este teórico, y vamos a hacer acá también, eh, bueno, van a trabajar con tres textos básicamente, que son el de salud mental en el primer nivel de atención, uso apropiado de psicofármacos, que es un texto del
2023, ¿sí? Que trabajó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Van a trabajar con un texto que se llama TRAPS, nosotros lo vamos a llamar TRAPS. En realidad esa sigla justamente corresponde a terapéutica racional, ¿no? En la aplicación, ahí está, el TRAPS. Y también vamos a trabajar con otro texto, no se asusten porque justamente es la manera más prolija que tenemos, en guía de atención de crisis y urgencias, que es también un texto de la provincia, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En estas primeras 3 clases van a tener agregados, van a tener algunos textos agregados que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando, ¿sí? Eh, y vamos a ir dando los teóricos. Hoy el primer teórico se va a dar en un solo bloque porque tenemos que trabajar un poquito con esta nueva cuenta de Zoom, en la cual no puedo dividir la clase en dos, porque todavía no sé cómo manejar del todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a pensar algo que por la experiencia que tuvimos, les doy la bienvenida a la asignatura, les doy la bienvenida a todos ustedes como estudiantes y a todos los docentes, los que ya me han acompañado y los nuevos que están acá, pero vamos a justamente a intentar que esta sea una manera más sencilla, siempre con la mayor excelencia académica, de que ustedes ingresen al campo de lo que es la salud mental. Y entonces, justamente una de las cosas que nosotros vinimos viendo como obstáculos en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje, es que nos encontrábamos ante la situación de que quedaba como un poco extraño, ¿no? Que cursando la materia, ¿no? Advirtiésemos qué pasaba en el sentido de que qué se entendía que era lo psíquico, qué significa la salud mental, lo vamos a charlar dentro de un rato, pero qué entendíamos, la licenciada Sandra Marañón, ahí se incorporó, eh, qué significaba qué significa lo psíquico. Y entender qué significa lo psíquico es tratar de ver a las personas según el marco referencial en el que uno trabaja. No es lo mismo entender lo psíquico desde un campo neurolingüístico, no es lo mismo entender lo psíquico desde el psicoanálisis, no es lo mismo entender lo psíquico desde la psicología, porque tanto la psiquiatría como la psicología, como el psicoanálisis, como ciertas disciplinas más neurolingüísticas, justamente piensan a lo psíquico dentro o con sus conceptos de referencia. Lo que yo les puedo decir, después de 43 años de ejercer, ustedes saben que yo soy médica, especialista en psiquiatría y psicología médica, y mi práctica siempre se ha fundado en el psicoanálisis, así que yo intento justamente hacer esa articulación difícil entre lo que es la psiquiatría y el psicoanálisis, porque no son lo mismo, pero sí vamos a ir captando, vamos a ir tratando de ir diferenciando y ver algunas coincidencias entre lo que es lo psíquico. Uno podría pensar que ¿qué es lo que ustedes van a ver en salud mental? Van a ver algo de lo psíquico. ¿Y cómo se entiende esto? Se entiende en que las personas son más allá del organismo pensado desde la medicina, aunque toda nuestra currícula innovada justamente vienen trabajando desde cuarto año, también bienvenidos a cuarto año, en donde pensamos a las personas, pensamos al consultante, desde una articulación múltiple entre lo que es como sujeto de su propia, podríamos decir, interioridad, entre comillas, pero lo conectamos siempre al campo de lo social. Y lo que es muy importante de pensar, y yo lo que les quiero proponer, es pensar que lo psíquico está relacionado a la palabra. Somos, nos diferenciamos, digamos,
nuestros hermanos los monos, nuestros antecesores los monos, en que podemos hablar. Y somos, así está planteado desde el psicoanálisis, sujetos que hablan. Ustedes dirán, bueno, y entonces los sordomudos quedan exceptuados de este conjunto de los que hablan. No, porque hablar significa estar dentro de lo que vamos a ir tratando de explicar, que es un sistema simbólico, donde hay leyes, donde hay formas y donde justamente para poder hablar tenemos que trabajar, como ustedes lo vieron en psicología comunitaria, social e institucional, digamos, entrar en el campo de lo que se puede decir y no decir. Las personas que están impedidas de hablar o de escuchar, no están exceptuadas del orden de la palabra. Así que el orden de la palabra, que para Lacan es el campo del significante, como ustedes vieron en psicología comunitaria, social e institucional, el orden de la palabra nos incluye a todos, el orden del lenguaje nos incluye a todos, aunque tengamos en algunas circunstancias dificultades para expresarnos. Entonces, también estamos tomados por el campo de lo social, de lo histórico, somos sujetos de lo histórico, de nuestro campo epocal, de nuestra, como vimos con Foucault en primer año, estamos tomados por el campo de la palabra, más allá de que muchas veces podamos hablar u oír. Expresar la palabra de una manera adecuada o escucharla y comprenderla de otra manera adecuada, pueden ser inconvenientes que se presenten en lo que este año vamos a ir desarrollando. Pero de hecho, lo psíquico justamente daría cuenta de una lectura diferente, de una lectura en más de lo que ustedes están observando desde la semiología médica, ¿sí? Eh, bueno, yo ahora le voy a dar la palabra porque vamos a ir tratando de ver qué sería justamente, vamos a dividir esto de qué es lo psíquico y vamos a plantearlo en tres tiempos. Me preocupa un poco que el doctor Aymar no se haya podido comunicar, pero que no se haya podido incluir en la reunión. Pero el primero que va a plantear algo desde lo que es la filosofía del lenguaje y de las ciencias, es el licenciado López Morales. Después va a tomar la palabra el doctor Aymar, desde lo que sería el campo de la psiquiatría y cómo se ve lo psíquico desde la psiquiatría clásica y actual, clásica y actual, y después retomo la palabra yo. Así que, Hernán, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí se conectó Raimar, yo partir pantalla y ya comenzamos con lo que introdujo María Clara. ¿Se ve? Perfecto. Como bien comentaba María Clara, antes de arrancar en esta asignatura es importante en parte definir el campo de lo psíquico, de lo mental, ¿no? Ya vamos a ver en el progreso del programa el campo de la salud mental, quiénes son los agentes que participan en ese campo que definimos, el campo de la salud mental, cuáles son los problemas asociados, ¿no? a- a esa lógica, pero antes de eso es importante un poco conocer la ontología, las características ontológicas de lo mental, es decir, la pregunta por el qué es lo mental. La pregunta por lo que es lo mental digamos, en parte se define como una de las grandes polaridades del siglo XX, que responde a esto que hemos denominado el problema mente-materia. ¿Qué relación hay, si es que existe, entre lo mental y lo corporal, entre lo mental y la materia? ¿Sí? Es importante porque también vamos a ver en la progresión de muchas clases, tal vez no en el sentido estricto, pero otro de los grandes tensiones del siglo XX, que es la tensión entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Tanto la naturaleza como la cultura, como el problema mente-materia, son dos grandes tensiones del siglo XX. Entonces nos Es queda una, claro lo que nos planteó Hernán, en tanto que la pregunta ontológica es por el qué es, ¿verdad? Mm, muy bien. Ujú.
Como dijo María Clara, es tratar de responder a qué es lo mental es una pregunta para nada simple, ¿no? Stephen Prest, en el año 94, hace un pequeño texto en alusión, y es: ¿eres tú, lector, un objeto físico complicado y nada más que eso? Si respondes que no, ¿eres una mente? Si respondes que sí, ¿qué son las mentes? ¿Cuál es exactamente la relación entre la mente y el cuerpo? Bueno, no voy a leerlo en su totalidad, pero como podrán ver, la pregunta por lo mental atraviesa toda la lógica del pensamiento moderno, y es importante destacar que incluso hoy hablamos del problema mente-materia porque no es un problema resuelto. No hay una forma única y unívoca de definir lo mental como su correlato biológico, tal vez más popular, que es el cerebro. En función de esta lógica, vamos a ir viendo algunas cuestiones. En principio hay una gran posición que es la posición monista. ¿Cómo se resuelve este problema para los monistas? Que hay una sola entidad, sustancia o proceso. No existe lo mental y el cerebro o lo mental y el cuerpo, sino que existe solo una entidad. Esa entidad puede ser lo mental, y da lugar a las posiciones idealistas, o la postura de los materialismos, ¿no? Que definen que la única realidad es la realidad material. En función de esto, el materialismo históricamente se ha diferenciado entre el materialismo eliminativo, elimina lo mental, no existe el fisicalista, que refiere a que lo mental responde a fenómenos físicos que ocurren en el cerebro, y el materialismo emergentista, que es el que tal vez hoy más popularidad goza y mayor adecuación al método científico tiene, que es el materialismo emergentista. Lo mental emerge No de un no sustrato se oyó biológico. bien, emergentista, no Sí, se escuchó bien el último adjetivo que diste. ¿Puedes cerrarme la puerta, la ventana? sí, es el monismo Dijiste, materialista emergentista, ¿sí? Que es una de las posiciones que más se adecua hoy al método científico, que entienden lo mental como un emergente de un sustrato biológico que es el cerebro. ¿Sí? Ese cerebro es visto como un sistema. Ya en parte va a definirlo de esa manera el doctor Aymar, que es una de las posiciones que más hoy se han tomado en cuenta en el campo de la ciencia, sobre todo porque estudiar lo mental en algunos puntos se ha reducido al estudio de la biología del cerebro. Ya vamos a ver que esto también tiene sus limitaciones. Y por último, una tercera posición, que es el monismo neutral, es decir, hay una sustancia que no sabemos definir, que no es ni mental ni física, que es la que ocasiona o la causa de estas dos entidades, sustancias o procesos, ¿no? Este monismo neutral no ha tenido una gran popularidad, principalmente porque tiene muchísimas dificultades ontológicas, ecológicas, metodológicas, pero bueno, también hay posiciones respecto a esa sustancia neutral que desconocemos al momento, que podría ser la causa de lo mental y lo material. En segundo lugar, tenemos las posiciones dualistas, es decir, reconocen que hay dos entidades, sustancias o procesos. ¿Sí? Que ahí tenemos una infinidad de posiciones. Desde los autonomismos, lo mental es autónomo a la materialidad, es decir, existen las dos sustancias, entidades y procesos, pero cada uno se maneja de manera autónoma. Paralelismo, a todo fenómeno biológico que ocurre en el cerebro le corresponde un fenómeno mental. Epifenomenalismo y animismo, ¿no? Algo así como lo mental es un epifenómeno del cerebro, o el animismo es lo psíquico, es causa del orgánico, de los procesos que ocurren en el cerebro. Y por último, tal vez una de las posiciones más populares dentro del dualismo, que es el interaccionismo. Entre la biología del cerebro y la dimensión de lo mental hay interacción. Son dos sustancias distintas, pero interaccionan entre sí. Ahora bien, como bien les comentaba, es un problema y por lo tanto no ha sido resuelto, principalmente por un gran inconveniente del materialismo emergentista y una enorme ventaja del dualismo que voy a mencionar muy brevemente y ya le doy la palabra al doctor Aymar. En principio, como les dije, el materialismo emergentista es la posición monista con mayor tradición. Tiene una enorme ventaja, que es la adecuación al método científico, como les dije hoy. Para estos modelos, lo psíquico es emergente, es algo que emerge, es una propiedad emergente del cerebro. Por tanto, estudiando la biología del cerebro, podemos entender la dimensión de lo psíquico. Ahora bien, esto tiene una enorme dificultad, que es no define la especificidad de lo mental. ¿Sí? En este afán de negar la dimensión
dualista, comete en parte digamos, es testigo, digamos, de una enorme dificultad que es no definir los límites de lo mental. No puede decir qué es lo mental, simplemente en esta alusión a lo mental es lo que emerge del ser. Eso es una dificultad que tiene y es una de las complicaciones que tienen estos modelos. Por otro lado, tenemos los dualismos, que tienen una enorme dificultad en la adecuación al método científico. No es muy difícil adecuar al método científico la existencia de dos dimensiones, una dimensión del mental que escapa a una dimensión material, ¿no? ¿Qué es entonces lo mental? Si no se puede observar en términos de materialidad, ¿no? La materialidad del método científico, pero tiene una enorme ventaja, que es logra definir la especificidad de lo mental, ¿no? María Clara hoy va a comentar algo en alusión a esto, ¿no? Que son uno de los modelos, en tanto en psicoanálisis, que tiene la propiedad de definir claramente lo mental y diferenciarlo de la dimensión biológica, ¿sí? De la estructura biológica, que en este caso es el cerebro. Entonces, en este punto es que abrimos esta discusión. El doctor Aymarola nos va a comentar un poco qué entendemos por este materialismo emergentista, como lo mental y su sustrato biológico, que es el cerebro, y por último va a cerrar María Clara haciendo alusión a la posición del psicoanálisis, ¿no? Que podríamos tomarnos el atrevimiento de hablar de un dualismo, ¿no? Entender que lo mental tiene una especificidad que la diferencia de la estructura biológica del cerebro. Ahí le dejo la palabra a ambos. Hola Marcos. Bueno, mientras Marcos se va conectando a la cámara, Hola, hola, acá estoy. hola, quería plantear algo, ¿no? Después de esta excelente exposición de Hernán. Quería decirles que cuando ustedes ven un paciente dirán, bueno, monismo, dualismo, emergentismo, todo lo demás. Cuando ustedes ven un paciente y se preguntan qué es lo psíquico, qué es lo mental, lo van a ver expresado en conductas. Entonces, ustedes tienen todos los profesores que les enseñan algo en relación a cierto organismo, ¿no? Al organismo y al cuerpo social, que también se puede tomar de esa manera, ¿no? Organismo es diferente al cuerpo social, pero ustedes pueden ver una persona que llora, una persona que habla, una persona que grita, una persona que no habla, una persona que transmite sensaciones, angustias, dolores, temores, ansias, anhelos, y todas estas palabras en relación a la angustia, al hablar, al preguntar, al moverse, al no moverse, todo eso es algo del orden que vamos a conectarlo a lo mental, a lo psíquico, ¿se entiende? Aunque después podamos diferenciar un poquito más adelante lo que vamos a llamar subjetividad, ¿no? Que es una manera de empezar a pensar esto. Pero cuando ustedes, como médicos y médicas clínicas, ven un paciente, se encuentran con cierta conducta, con cierta presentación y con cierto lenguaje. Y los consultantes van a plantearles a ustedes ciertas cosas y ustedes intuitivamente, Lacan dice que no hay dos formas de pensar, una racional y otra intuitiva, sino que el intuitivo nos debe pasar por los pasos intermedios a donde se piensa, pero intuitivamente van a decir, este paciente está nervioso. Ahí veríamos que es algo del orden de lo que ustedes intuitivamente, sin aún haber cursado salud mental, pueden captar que es algo de lo mental. O este paciente está muy entusiasmado por la consulta que está teniendo, o este este consultante está enojado. Ahí cuando ustedes empiezan como a adjetivar de alguna manera lo que le está pasando a cada persona, el enojo, la predisposición, el cómo habla, el cómo se sienta, el cómo pregunta, cuáles son sus preocupaciones, ahí empieza a aparecer una otra escucha, una otra mirada que podíamos empezar a definir como lo mental y psíquico clasificado por el licenciado Aymar de esta manera. Perdón, el licenciado López Morales de esta manera. Ahora, esto sería, Hernán, decí
cómo definirías vos, digamos, este nivel de introducción que hemos llamado, digamos, un poquito de filosofía de la ciencia, o cómo lo llamarías puntualmente, toda esta introducción que hiciste. La introducción es el problema mente-materia, que es, digamos, el Muy objeto de bien, estudio de la filosofía de la mente. muy Entender, bien. Es digamos, filosofía de la mente, perfectamente. Entonces, este primer parte de la clase, también trabajado en un PowerPoint por Hernán, es filosofía de la mente. Vamos a escuchar entonces al doctor Aymar para ver que nos hable desde la psiquiatría. Yo le dije cuando vos todavía no estabas conectado, Marcos, les dije a los estudiantes, que son pocos los que nos están viendo, muy pocos, creo que Luciana y Manuel Echegoyen, ¿cómo les va? ¿Qué tal? No y sé por sumió qué. más gente, Ah, soy Hola, 130. profe. Sí, es hola, porque hola, el ¿qué link que tal? ¿Cómo pasaron están? es Hola, para ¿cómo explicar el están? recién nos llegó el link que pasaron nuevo, porque el que está en el Ajá, campus no. ajá, muy bien. Bueno, Estábamos viendo ahí nos la vamos a ir actividad. adecuando, nos vamos a ir adecuando con tranquilidad y ya les va a quedar grabado y después vamos a subir los PowerPoint. Entonces, lo que han visto es justamente la filosofía de la mente a cargo de Hernán. Ahora hola, me están saludando, ¿cómo les va? Ahí por el chat, ¿cómo están? Ya nos conocemos. Bueno, ahora damos la palabra a Marcos. Sí, Marcos. Estás muteado, Marcos. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Perfecto. Nada. Bueno, disculpen las idas y vueltas. En principio la idea, lo que voy a intentar transmitir en estos minutitos es un poco entender de algunas maneras cuáles son las variables neuroanatómicas y neurofisiológicas que, bueno, que suceden en algunos padecimientos mentales. En principio vamos a hablar por prevalencia de lo que es la depresión y la ansiedad, ¿no? En principio, yo les pongo esta imagen que dice las diferentes áreas del cerebro que intervienen en el proceso emocional pueden ser modificadas por la interacción gen-entorno. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, perdón, Marcos, entonces Sí, ahora lo que el doctor Aymar les va a plantear, cómo se plantearía la situación de qué es lo mental desde la psiquiatría clásica, actual, biológica, ¿verdad, Marcos? claro, exacto, exacto. Eso Sería, es el título de lo que el doctor va a hablar, porque después lo preguntamos y lo tienen que saber, porque para eso se los estamos dando. Lo de Hernán es justamente filosofía de la mente y lo del doctor Aymar va a ser justamente qué es lo mental o qué es lo psíquico desde la psiquiatría, dirías, neuro. sí, desde la cuestión más biológica, ¿no? O sea, ahí cuando Muy bien. esta cuestión que plantea de las diferentes áreas del cerebro, hoy vamos a hablar básicamente de tres áreas, que son la amígdala, el hipocampo y la corteza, el frontal. Eh, Básicamente hoy de la amígdala y el hipocampo. Pero bueno, cuando hablamos de áreas del cerebro, en principio como generalidades hablamos de esas áreas. Y esto de la interacción gen-entorno vendría a ser, digamos, de alguna manera lo genético, sería lo más biológico, por decirlo de una manera, y el entorno vendría a ser todo lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Con las vivencias que tiene una persona desde la infancia a lo largo de toda su vida. Entonces, estas modificaciones de las áreas cerebrales, que son varias, que se suceden por la activación o la interacción entre lo genético y el entorno, como les decía, ocurren principalmente en las etapas tempranas de la vida. Ahí es como que hay mucha plasticidad, o sea, por eso los chicos aprenden más rápido, pero también impactan más todas las cuestiones vinculadas al estrés y situaciones de la vida en las etapas tempranas. Esto, digamos, cuando yo pensaba, cuando iba a hablar de esto, digo, cómo poder transmitir esta cuestión y que se entienda, ustedes ya están empezando el ciclo clínico, entonces de alguna manera, hoy empiezan las clases del ciclo clínico, entonces de alguna manera uno dice, bueno, ¿cómo lo podemos de alguna manera extrapolar al resto de las asignaturas? Entonces decimos, bueno, hay una cuestión que es más anatómica, no sé si ustedes estudian, por ejemplo, el corazón, para ver, no sé, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca.
ustedes van a ver la cuestión más anatómica, que tiene dos aurículas, dos ventrículos, y si estudian la fisiología del corazón, van a estudiar cómo es, digamos, cómo son los receptores, qué receptores hay, el beta 1, beta 2, qué acciones tienen adentro de la célula, todo lo intracelular, ¿no? Y acá pasa más o menos lo mismo. Hay estructuras cerebrales, que podemos llamar más neuroanatómicas, que se alteran en los cuadros afectivos, en la ansiedad, en la depresión, y cuestiones más neuroquímicas, que serían los neurotransmisores. Como le decía, o sea, podemos hacerlo de esa manera como para que se entienda. O sea, hay una cuestión más estructural anatómica y otra más neuroquímica. Cuando hablamos de lo neuroquímico, esto es como digamos, es algo muy esencial, que lo van a ver seguramente después en el resto de la asignatura, es lo que es un potencial de acción, básicamente vinculado a una neurona presináptica, donde bueno, hay un neurotransmisor, que en este caso es la serotonina, que parte de esto así como general, de un precursor, que es el triptofano, hay dos pasos enzimáticos, se genera la serotonina, ingresa en una vesícula y se libera. ¿Por qué les muestro esto? Porque después acá es donde aparece de alguna manera algunas de las cuestiones biológicas que se empezaron a observar alteradas o de alguna manera afectadas en cuadros de ansiedad y de depresión. Fíjense que cuando la serotonina se libera, digamos, después es recaptada por ahí donde dice 2, que es el CERT, es un transportador de serotonina, y esa serotonina ingresa nuevamente, digamos, a la vesícula, adentro de la célula, puede ser metabolizada o puede ser almacenada. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Miren esto para que estemos ubicados desde lo genético, cuál es la alteración. Fíjense ahí donde dice CERT, entonces esto se bloquea con un antidepresivo, por ejemplo, y lo que está acá no puede volver a entrar y se acumula en este espacio intersináptico. Entonces, eso es una de las cuestiones biológicas que se ha visto como, por ejemplo, alterada desde lo neuroquímico. Entonces, estructura, podemos decir la amígdala. Si vemos parte más neurobiológica, podemos hablar de receptores, como transportadores, perdón, como el CERT. Entonces el CERT, como recién decía, es el que recapta la serotonina, y lo que se pudo ver desde lo genético, recién cuando les hablaba de la interacción gen-entorno, de lo genético, es que hay distintos polimorfismos del CERT. ¿Qué quiere decir esto? Que este CERT puede tener alguna variación en las secuencias del ADN, y de esa manera los individuos pueden tener como tres tipos, por decir una manera, de CERT. Uno que es el que tiene SL, que es un alelo corto y un alelo largo, que lo representa más o menos la mitad de la población. Otro que tiene dos alelos cortos, que es el SS, y otro que tiene dos alelos largos. Y ustedes dirán, ¿para qué me dice esto? En realidad, la idea es esto, porque si uno tiene los individuos que tienen los alelos cortos, son los que están más expuestos genéticamente a tener cuadros afectivos y de ansiedad. Entonces, fíjense que alguien que tenga un homocigoto SS tiene, por ejemplo, disminución de la actividad del CERT. Entonces, ese CERT, que es el que recaptaba la serotonina, la guardaba adentro de las vesículas, en esos sujetos, en esos individuos, está disminuida esa actividad. Tienen puntajes más altos en el neuroticismo, que son características que tienen que ver con pacientes con rasgos de ansiedad, depresión, hostilidad, impulsividad. Tienen puntos más bajos en agradabilidad, que es la confianza, la honradez, el altruismo, el cumplimiento de obligaciones, modestia y ternura, y aumento de la amígdala en la resonancia funcional cuando los pacientes ven o cuando las personas ven caras o semblantes aterradores. Entonces, fíjense que si hay un sujeto que genéticamente tiene estos dos alelos cortos, va a tener estas características, digamos, fenotípicas de neuroticismo y agradabilidad, y esta cuestión imagenológica a nivel de la amígdala, donde vamos a poder ver que va a responder como de alguna manera con un aumento de la actividad de la amígdala cuando aparece la ansiedad. Y esto, ¿para qué, digamos, es útil conocerlo? Esto es útil conocerlo porque, digamos, es donde actúan, por ejemplo, los antidepresivos. Los antidepresivos lo que hacen es aumentar la disponibilidad de esa serotonina en el espacio intesilático, y de esa manera inhiben a la amígdala y disminuye la reactividad emocional. O sea, si la amígdala está aumentada, cuando el paciente ve caras o semblantes aterradores,
Si yo le doy un antidepresivo que disminuya la actividad de esta amígdala, disminuye la reactividad emocional. Entonces, lo genético, digamos, tiene que ver justamente, de alguna manera, con esto. O sea, es lo que se estudió. Estos individuos tienen más predisposición. El resto de los individuos que tienen un alelo corto y un largo, o dos largos, no quiere decir que no vayan a tener posibilidad de tener problemas de ansiedad o de depresión, pero estos sujetos y en un ambiente que también por ahí predisponga a los cuadros afectivos, van a estar o van a ser más vulnerables o van a tener mayor predisposición. Ahí hice una pequeña aclaración en lo del CERT para que no les genere confusión, porque cuando uno dice disminuye la actividad del CERT, dice, pero si los antidepresivos hacen eso, o sea, disminuyen la actividad del CERT, lo bloquean y de alguna manera aumenta la disponibilidad de la serotonina en el espacio intersináptico. Lo que pasa es que eso se estudió, como dice ahí, en ratones durante las primeras 2 semanas de vida. O sea, esto del CERT es en ratones muy pequeños y esto hace que, digamos, tengan una conducta más ansiosa si a digamos, en esa temprana edad se le bloquea el receptor. Pero en personas o en adultos ya esta cuestión es diferente porque existe todo lo que es la poda sináptica y todo lo que ocurre posteriormente, que hace que los antidepresivos en los adultos sean eficaces y, como dice ahí, en los niños y adolescentes, por este motivo puede llegar a ser un tanto más riesgoso usarlos. La otra cuestión que también biológica que podemos estudiar en los cuadros de padecimientos mentales, como en este caso hablamos de depresión y ansiedad, es el volumen del hipocampo, ¿no? El volumen del hipocampo o sea, la disminución del volumen hipocampal también está asociado a la depresión y la ansiedad. Entonces ahí tenemos lo que ocurre en el hipocampo y la mejoría, por ejemplo, con un fármaco que regula, o sea, esta cuestión vinculada al hipocampo. Acá hago una aclaración, porque cuando nosotros hablamos siempre de algo orgánico, decimos, bueno, orgánico es porque descartamos lo orgánico, y cuando vemos en lo que es lo imagenológico, como dice acá, no va a ser nada de esto que les digo patognomónico de un desorden mental. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hago una resonancia a un paciente y le veo el hipocampo disminuido, eso no es un método de diagnóstico para decir que una persona está depresiva. Es más, dice, algunos pacientes con depresión tienen el hipocampo de tamaño normal. O sea, son hipótesis, esto que le estoy mostrando, desde la parte biológica, que podrían hacer presumir a que estas alteraciones están vinculadas a uno u otro trastorno. Que sería, Pero, Marcos, sí, discúlpame, que sería importante ya decir desde ahora que la psiquiatría como una especialidad dentro de la medicina y que interactúa con otros discursos dentro del más amplio campo de la salud mental, pero la psiquiatría como tal es una especialidad eminentemente clínica, claro, eminentemente clínica. Esto va a ir en todos los parciales y en el final que den. La psiquiatría como especialidad médica es clínica. Quiere decir que podrán hacer algunos estudios a veces para diferenciar si un proceso tóxico o lo que nosotros llamamos orgánico, quiere decir que esté produciendo conductas subjetivas, patológicas, pero es clínica. Desde la cátedra y todos los docentes tenemos que saber que no se realizan exámenes complementarios ni de imagen ni de laboratorio que tengan que ver con el diagnóstico de la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad clínica en la cual con medios de imagen o por medio de laboratorio se pueden descartar elementos orgánicos que estén produciendo el cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo orgánico, estamos pensando que si alguien que está confuso y entra a una guardia puede tener
un hematoma subdural, puede estar con una hipoglucemia pero la psiquiatría es una especialidad clínica, no es una especialidad que se resuelva ni mediante laboratorio ni mediante imágenes, porque muchos clínicos les dosan por ejemplo, serotonina a los pacientes y el doctor, que es verdaderamente alguien que estudia biología, porque otra cosa es los que dan remedios, los que recetan remedios no tienen la misma especialidad que el doctor Aymar. El doctor Aymar estudia y sabe. Los que solamente recetan no saben todo esto que les está planteando el doctor, que se los plantea desde la complejidad para que ustedes capten la complejidad que se debería tener como para poder hacer un uso racional de por qué dar un clonazepam o por qué no darlo. La mayoría de los médicos, y lamentablemente la mayoría de los médicos que medican, psiquiatras que medican, no tienen todo este saber que el doctor Aymar está compartiendo con ustedes. Por lo tanto, desde la cátedra vamos a aprender a hacer clínica psiquiátrica, aunque ustedes no sean especialistas ni en psiquiatría, ni mucho menos en psiquiatría biológica. ¿Se entiende, verdad? Hay un uso, podríamos decir, una especialidad recetador de remedios que no es justamente la del psiquiatra. Me parece que es importante, Marcos y Hernán, que esto ya lo vayamos ampliando, ¿verdad? O lo Sí, vayamos sí, estableciendo. sí, me parece muy bien, muchas gracias por el aporte. Claramente, o sea, yo acá lo que intento, como recién María Clara les aclaró, es, a ver, son hipótesis que no están, digamos, comprobadas, porque como le decía, puede haber un paciente con depresión que tiene el hipocampo de tamaño normal, hipótesis en las cuales podrían verse estas alteraciones, pero bajo ningún concepto se pide una resonancia a un paciente depresivo para ver cómo tiene el hipocampo, porque eso no hace a ningún diagnóstico, es eminentemente clínico. Pero como ¿Quedó decía María claro? Clara, Sí, la especialidad, la medicina es una especialidad, la psiquiatría es una especialidad de la medicina, por lo cual también tiene cuestiones vinculadas a lo médico, ¿no? Como el uso de a lo orgánico, psicofármacos, digamos. al orgánico, claro, y que digamos, ustedes tienen que, si bien hay cosas que no se conocen con claridad, hay, digamos, ciertos aportes vinculados a lo que es la asignatura que nosotros intentamos de alguna manera transmitir. En la anterior, por ahí para el primer día es mucho lo que tienen que ir escuchando, pero en la anterior que yo le puse lo del receptor de serotonina, el transportador, perdón, el CERT, y esto del riesgo en menores de 24 años es una cuestión también importante a Perdón, la hora de Marcos, usted. ¿por qué haces el lapsus entre receptor y transportador? ¿Lo podrías No, aclarar? sí, no, porque estoy cansado nada más. No, el Ah, transportador, el no, transportador, ajá. no, el transportador lo que hace es Es la justamente proteína transportadora. el transportador lleva, digamos, mete la serotonina, por decirlo de una manera, adentro de la célula. ¿Y es una Y proteína, Marcos? en realidad es un canal. Tiene Un una estructura canal. tipo canal Bien, donde lo que hace es bien, entrar un transmisor. Y el, bien. y el receptor, digamos, se lo puede considerar, eso habría que, ya es más de la farmacología, pero en general cuando uno habla de receptores, habla de receptores presinápticos y postsinápticos, y tiene que ver con receptores unidos a proteínas o canales iónicos. No sé por qué hoy la tengo con el receptor, Bueno, pero es, perfecto. No, no, pero, no, pero pero era es, para es, aclararlo. es transportador. Bueno, ahí seguimos con eso. Después, ahora hablando sí, de receptor, este receptor es un receptor que está en la possinapsis. O sea, no yo les mostré acá que estaba digamos, la transmisión esta, que se libera la serotonina acá, y digamos, este receptor está de este otro lado, o sea, en la neurona que le sigue, en la neurona postsináptica. Y ese receptor interviene también en rasgos de ansiedad y depresión. O sea, si uno le hace un knockout, quiere decir como que le anula el receptor ese, en las primeras 4 semanas de vida a los animales, en ensayos preclínicos, pueden ver que estos ratones, cuando son adultos, tienen conductas marcadamente ansiosas. O sea, ahí está demostrando que ese receptor, digamos, al anularlo, genera ansiedad, por lo cual si uno lo estimularía, debería tener un efecto ansiolítico.
es algo que en algún momento con algún fármaco se intentó hacer o se intenta hacer. Pero les quiero decir que otra de las cuestiones neuroquímicas vinculadas a las cuestiones de los padecimientos mentales tiene que ver con ese receptor. Y por último, Mar, para no... ajá, Sí, sí, para ir. sí, Ujú. por último, y para no obviar mucho más, y perdón la extensión, pero bueno, traté de hacerlo lo más simple posible, algo extremadamente complejo. La otra cuestión es esto del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que bueno, que ya todos sabemos que tiene un papel importante en la depresión, en el estrés, y lo que sí acá hay que tener en cuenta que la respuesta neuroendocrina al estrés aumenta los corticoides y eso termina también dañando el hipocampo. O sea, estar estresados genera aumento del cortisol y eso daña el hipocampo, que es lo mismo que ocurre cuando uno toma corticoides y demás, todos los efectos adversos que tienen los corticoides a nivel central dañan el hipocampo. Eso es todo lo que por ahí, como para ir cerrando, tengo como para comentarles en esta primera parte. Bueno, gracias por la escucha. Bueno, vamos, Marcos, unas preguntitas, ¿no? Como para, porque es la primera clase, es la clase introductoria, ¿no? En relación a qué es lo mental y qué es lo psíquico y las bases biológicas, vos estás dando cuenta de lo que sería algo desde la eh, biología del cerebro, cómo se expresaría lo mental y lo psíquico. ¿Podés resumir diciendo entonces cuáles serían los neurotransmisores que están en juego cerebralmente? ¿Podés plantear cómo, Sí, sí, para sí. que, qué neurotransmisores vos bien? Sí, mira, acá podríamos plantear la serotonina, que es el que yo recién les mostraba recién, la norepinefrina, la dopamina, básicamente Es- esos tres son como los más importantes. Después tenemos, por ejemplo, entonces la vamos a repetir para los sí, alumnos que están: para los chicos, dopamina, serotonina serotonina y y norepinefrina. norepinefrina. Y podríamos hablar de acetilcolina si hablamos, por ejemplo, de demencia, pero también sería un neurotransmisor que también estaría, o el glutamato, que también estaría. Pero si yo tengo que hacer como aborcarme un poquito más, abocarme más a lo más específico, serían esos. Serotonina, norepinefrina, Y dopamina, dopamina. y después podríamos hablar del GABA, que también tiene es un neurotransmisor que está muy implicado en los cuadros de ansiedad. Las benzodiazepinas actúan sobre ese receptor. El GABA, el glutamato, que es el excitatorio, también es un receptor que hay que tenerlo presente. Y la acetilcolina. Lamentablemente son los 6. No podemos Bueno, omitir entonces algunos. nombremos los 6. Siempre empezás por la serotonina por una razón epistemológica, digamos, porque es conveniente pensar desde tu campo de estudio a la serotonina como el más importante de los neurotransmisores que tienen que ver justamente con el campo de lo mental, Marcos. No, en realidad yo Porque arranco nosotros siempre por... empezábamos por dopamina cuando yo estudié. Sí, no, yo en realidad si me preguntás, yo lo que haría sería como las monoaminas, dentro de las Mm, monoaminas serían catecolaminas, norepinefrina y dopamina, indolaminas, serotonina, acetilcolina, GABA y glutamato. muy bien. GABA, el excitatorio, esto es importante, perdón, GABA, el inhibitorio, glutamato, el excitatorio. Muy bien, acá hay viste el chat, Hernán, que hay un estudiante. ¿Tenés cámara el estudiante que hizo la buena pregunta? Eh, acá un estudiante, a Sí, ver, ahí Virginia leí. Velázquez. Dice, ¿en qué patologías estarían implicados cada uno? vamos a considerar esto. Lo pregunté recién. Estaría implicado. No decimos qué factor único ni que está implicado, estaría en potencial, como los títulos de los diarios, implicado desde el campo de la biología, ¿verdad? Ahí está, contesta el doctor. Sí, por eso mismo, como dice María Clara, yo la primera diapositiva que puse que había una interacción entre lo genético y lo ambiental. Claramente, o sea, no podemos, digamos, no puse ninguno digamos, en prioridad, o sea, son los dos, es una interacción. Puede ser entre lo ambiental y lo genético, genético-ambiental, viceversa, no es que uno más que el Bueno, otro. pero lo Entonces que te siempre, pregunta más o menos es, digamos, sí, entiendo. Lo que pasa es que Valentina es la que la pregunta, preguntó.
Sí, Hola, Sí, Valentina, sí, ¿cómo te yo va? pregunté. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo ¿Cómo bien? andás? Ahí estás, Bien. ahí estás. Sí. sí, la pregunta en realidad es como bastante abarcativa, porque digamos, ¿qué transmisor está aplicado en cada una? Sería como que habría que revisar cada uno de los padecimientos mentales. Pero bueno, así como Que muy todavía no general, conocen y que claro, todavía que no todavía no conocen. conocen. Yo, ¿Y yo, lo sabés que, qué yo pasa? creo que si hay intenciones de saber todas estas cuestiones, podemos ir, cuando vayamos hablando de las patologías, hacer una introducción y ir comentando un poco de cada una de estas cosas. Creo que para este nivel de primera clase no es, me parece, demasiado hablar de cuáles sería como una charla de 2 horas más y no, ya se me extendía demasiado el tiempo. Valentina, ¿sabés que cuando yo estudiaba en la UBA hace muchos años, eh, justamente lo que pensaba, digamos, porque yo ya estudiaba psicoanálisis desde que tenía 16 años, así que empecé a estudiar psicoanálisis antes de empezar a estudiar medicina, justamente, sí, desde otras posturas, los otros colegas eh, podrían llegar en algún momento a decidir tal conducta es dopamínica, tal conducta es serotonínica, ¿me entendés? Tal conducta sería GABA. Y en realidad vos pensás que no hay ningún libro de psiquiatría, ni siquiera los DSM que están hechos para indicar medicamentos y para vender medicamentos, que pueden hacer esa clasificación. Eso es muy importante y ahora empiezo a trabajar con lo que, porque ustedes dirán, ay, qué raro, la titular de cátedra de psicoanalista, una un adjunto es psiquiatra biologista y el otro adjunto hace filosofía de la mente. Bueno, justamente de eso se trata de eso se tratan dos cosas, la interdisciplina y de eso se trata la inteligencia y buena voluntad entre las personas. Porque a nosotros, los que nos reúne no son nuestros saberes específicos, los que nos reúne es la clínica, lo que nos reúne es nuestra sensatez para poder escuchar discursos con los que uno, digamos, puede acordar más o menos, pero que no son la base de nuestra práctica, pero también intervienen en nuestra práctica. Entonces es muy interesante poder pensar que el doctor, obviamente, el doctor Aymar les va a dar una referencia sobre el canal, no sé, el canal, el receptor, el glutamato y todo lo que les explicó, Hernán les va a explicar desde ciertas cuestiones esta filosofía de la mente, bueno, y yo tengo una idea de lo que es el sujeto, de lo que es el psicoanálisis. Esto es, pueden haber los juicios lógicos para esto, ustedes son contrarios, que no es lo mismo que decir que son opuestos, ¿no? Pero la idea es que ustedes piensen que cada uno de nosotros tiene una posición tomada y que a ustedes lo que les vamos a transmitir es algo en lo que coincidimos, que es en la clínica. Porque sería necio una persona que trabajando, habiendo estudiado psicoanálisis, no advierta cuando un paciente debe ser medicado, de la misma manera que sería necio un psiquiatra que cree que un paciente va a mejorar únicamente porque se le dé una medicación. Esas son formas de destrato para los cuales estamos los tres aquí, para evitar esas formas de destrato. Un primer brote tiene un primer brote esquizofrénico, perdón, porque un primer brote esquizofrénico puede tener diferentes formas de ser abordado, pero las personas que hemos trabajado en un hospital y que trabajan en un hospital, en guardias, en atención, sabemos que necesitamos, por más psicoanalistas que seamos o practiquemos el psicoanálisis, medicaciones en ciertos momentos, y sabemos que médicos que medican muy bien necesitan justamente, si trabajan bien, necesitan que el paciente sea atendido de una forma psicoterapéutica. Entonces, justamente de eso se trata, ¿no? Cómo pasar ahora del glutamato al significante. Pero es muy interesante la pregunta que vos te hiciste, Valentina. Yo me la hice cuando tenía 20 años y estudiaba medicina y
no hay libro, vos me dirás, Marcos, y Hernán también, que estudian esto, no hay libros que dicen pacientes serotonínicos, pacientes epinefrínicos o pacientes, no sé, ¿cuál me falta? Dopamínicos. No existe esa clasificación. ¿Y eso por qué es? Porque somos más que los neurotransmisores. Porque como nos enseñaban los psiquiatras del Moyano y del Borda, donde yo cursé psiquiatría, antes no se llamaba salud mental la materia y ahora entro otra vez en tema, te dejo, Valentina, ahí está, así quedamos. Justamente el tema de poder pensar fenómenos que tienen que ver, les vuelvo a decir, qué es lo psíquico, qué es lo mental, es lo que no depende, lo que no se expresa necesariamente mediante el cuerpo orgánico. Entonces es la forma de hablar. Bueno, por ahí cuando Marcos describió esto desde la clasificación, las personas que son más agradables y los alelos, las personas, bueno, hay personas muy desagradables, no sé si dependerá de los alelos, pero hay personas tremendamente desagradables, hostiles, agresivas, que cuando pueden joder, joden, y por ahí, claro, nosotros no hacemos medicina genética, hacemos clínica. Y desde la clínica vamos a enfocarlos, que ustedes como médicos y médicas que trabajen atendiendo pacientes, ya sea en la emergencia, ¿no? En realidad se llama urgencia. Emergencia es un anglicismo, de emergency viene, pero en la urgencia, en el consultorio externo, en la interconsulta y en la internación, sepan, como médicos y médicas clínicas, entender que algo de lo psíquico está pasando. Y cuando digo algo de lo psíquico está pasando, es cuando aparecen estos, por ahora, adjetivos calificativos. Porque nosotros, con esta asignatura que estamos dando, nos enfrentamos a una dificultad. Ustedes tienen salud mental en el primer cuatrimestre de cuarto año. Entonces, a veces queremos darles algún ejemplo comparativo con la semiología de otras especialidades, y eso encontramos con la dificultad de que clínica médica y campos la están cursando ahora. Quiere decir que una de las primeras semiologías que van a ver es la psicosemiología. Qué macana, ¿no? Pero vamos a tratar de superar el tema. Vamos a tratar de superar este obstáculo, ¿eh? Porque ustedes no están acostumbrados, todavía no han aprendido, no se les ha transmitido todavía del todo, aunque siempre en la currícula innovada han tenido ejemplos y han estado en contacto con la comunidad y han estado en contacto con el sufrimiento desde el primer año de la carrera, que eso es tan importante, con personas, no solamente con conceptos o con sustancias, sino que están en contacto con personas. Esto es muy importante y tenemos mucha convicción en la currícula innovada, pero de alguna manera cuando aparece esto de la agradabilidad, que planteaba el doctor desde lo biológico, ¿no? De la agradabilidad, ¿y cómo se llamaba lo opuesto a la agradabilidad? Me suena así como Sí, el neuroticismo, digamos, lo que te daban neuroticismo. altos puntajes. El neuroticismo sería como algo, digamos, uno de los dominios y el otro la agradabilidad. Bueno, Baja agradabilidad, el ¿no? neuroticismo ya viene de un planteo que Baird, que es un psiquiatra, una historia de la psiquiatría, habla sobre lo que eran en este momento, en el comienzo del siglo XX, las neurosis, que eran afecciones orgánicas. Después, con Freud, eso cambió, y eso lo tienen que aprender. En principio, las neurosis eran como inflamación de los nervios, como si ustedes dijeran artrosis. ¿Vieron cómo tienen las primas, algunas titulares de cátedra? Yo todavía no tengo, pero es por una cuestión genética, nada más, no por edad. Entonces, si ustedes tienen osis, como justamente ese sufijo que implica itis es inflamación, osis es degeneración, en que las neurosis en un principio tenían que ver justamente con lo que eran cuadros basados en lo orgánico, ¿sí?
Les voy a pedir que los que no quieran comunicarse con nosotros en este momento apaguen el micrófono. Cuando quieran hablar, y los pueden interrumpir perfectamente, que no es interrupción, es estar charlando. Por esta clase es muy expositiva. Entonces, el tema de qué vamos a ver en psiquiatría, qué vamos a ver en el campo de salud mental, entender que el campo, porque nosotros dábamos el campo de la salud mental, y después nos dimos cuenta que ustedes no entendían qué era lo mental. No entendían qué era lo psíquico, qué era lo subjetivo. Entonces vamos a entrar en ese terreno de lo mental. Salud mental la vamos a empezar por el adjetivo, como nos enseñó Freud, mental. La atribución hace el juicio de existencia, dice Freud. Las que son psicoanalistas me entienden. ¿Se acuerdan, Adrián y Malvina, cuando veíamos el proyecto? El juicio de atribución hace el juicio de existencia. Entonces, si empezamos por el adjetivo, muchas veces ese adjetivo nos da cuenta del sustantivo. Entonces, vamos a empezar por qué es lo mental, para ver después qué es la salud mental. Entonces, si la materia se llama salud mental, tenemos que definir un poquito qué es lo mental. Y por eso les decía, tomando lo que Marcos le planteaba de neuroticismo, esto está tomado de Baer, tiene una raíz en la psiquiatría clásica alemana. En realidad, Baer era inglés, no era alemán, Baer era inglés. Entonces, está tomado en el conjunto de lo que eran las neurosis en el siglo XIX, ¿se entiende? Y era inflamación, algo de los nervios, inflamación de los nervios, ¿no? Entonces, eso está planteado así. Pero ahora, y desde que Freud empezó a escribir en 1895 empezó a escribir, pero vamos a plantear 1910, 1915, en 1900 empezó a escribir Freud, neurosis significa otra cosa. Ustedes dirán, qué complicado esto. Sí, para eso están en la universidad. Ustedes están en la universidad para entender que no hay nada más complejo que un señor les diga, me duele la cabeza y me siento mal y estoy angustiado. Lo más difícil no es lo que ahora estamos comentando nosotros. Lo más difícil es entender qué le pasa a una persona cuando está sufriendo. Todo lo que nosotros le estamos diciendo de difícil no es nada difícil comparado con lo que es asistir a un paciente. Y la tarea de ustedes es asistir a un paciente. Y la tarea de ustedes y la de nosotros es mejorar los programas todos los años y ustedes aprender cada año más. Entonces, todo esto es, para darle un clonazepam. Sí, pero no es lo mismo dar una clonazepam bien dado y sabiendo qué se está haciendo y dar un clonazepam como lo haría, no sé, una experta en gimnasia, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ser médicos y médicas. Ustedes no van a practicar un arte esotérico ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué difícil? Sí, es difícil, porque para eso están en la facultad. Si no, estarían haciendo algún curso, ¿no? Algún curso, no sé, después del secundario, o algún curso secundario, algún curso terciario. Todo esto es muy difícil, porque ustedes van a ser médicos. Y la práctica de la medicina, para mí, es una práctica maravillosa, maravillosa, y la práctica del psicoanálisis es otra práctica, pero para mí también es maravillosa, y ustedes tienen que aprender estas cosas. Ay, qué difícil, ahora uno se pone a hablar de filosofía filosofía de la mente, el otro se pone a hablar de biología, y ahora esta nos viene a hablar de psicoanálisis. Así es, chicas y chicos, así es. Uno tiene que saber de todo esto para atender bien a los pacientes. Esa es nuestra tarea, y en eso tenemos una convicción total. Así que, con tranquilidad vamos a ir hablando. ¿Cuál es, desde el psicoanálisis, la postura ante lo psíquico? Freud habla de lo psíquico. Freud habla del aparato psíquico. Lo psíquico, Freud empieza a trabajar en un trabajo, respiremos Malvina, Adriana, y esto, que esto lo sabemos nosotras. Bueno, vamos para ahí. Entonces, Freud empieza a hablar de lo psíquico, del aparato psíquico, y tiene
una postura allá por 1985, 1990, en donde es médico neurólogo, que Yernan planteó que adopta una corriente que se llama fisicalista. Quiere decir que la teoría de Freud está basada en los conceptos epistemológicos de su momento, que era la máquina de vapor. Entonces Freud piensa en fuerzas de oposición, y entiende lo que es el conflicto psíquico. Entonces, Freud inaugura lo que es el aparato psíquico, y lo piensa desde la ciencia de su momento, lo piensa desde su momento. Pero ¿qué es lo que Freud está, qué descubre? ¿Cómo lo descubre? Él trabajaba en el laboratorio del doctor Flesch, me equivoqué con el Schreiber, con el doctor Fechner, y trabajaba sobre anguilas y modelos, como le ha explicado el doctor Aymar, trabajaba sobre neurotransmisores en ese momento, ¿no? En la Viena de ese momento, pero empieza a escuchar a las pacientes. Y se da cuenta que algo de lo que están diciendo tiene que ver con esos malestares que tiene. Y ahí empieza la gran epopeya real, simbólica e imaginaria, y la gran epopeya, que significa escuchar y entender que somos sujetos de lo que hablamos. Aunque Freud escribió muchos textos maravillosos, casi toda su obra es escrita, menos dos, las conferencias de la Universidad de Clark y otras nuevas conferencias y nuevas conferencias sobre el psicoanálisis. Todo lo de Freud es escrito. Aunque la obra de Freud sea escrita, lo que le debemos a Freud es haber conectado el aparato psíquico a la oralidad y a la palabra, y a entender que hay situaciones en donde justamente que las situaciones de la vida tienen que ver con el modelo de que haya una conexión que después Lacan va a llamar lazo social, ¿no? Que después Lacan va a llamar lazo social, como vimos en psicología comunitaria, social e institucional, y que el psiquismo está justamente basado en determinados conceptos que ustedes en su momento ya vieron, pero que vamos a repasar, como es la pulsión, como esa, ¿se acuerdan la pregunta del examen de psicología comunitaria y social? Comunitaria, ¿Qué es el concepto de pulsión para Freud? Ese concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico. Y se acuerdan la definición de Lacan, que es la pulsión para Lacan, es el eco de un hecho del decir en el cuerpo. Digamos que somos sujetos de la palabra. Cuando ustedes ven a un paciente, cuando ustedes están atendiendo a un paciente y el 30% de las consultas que reciben en consultorio externo están de alguna manera relacionadas al campo de la salud mental, van a tener que pensar en que hay algo más que un cuerpo biológico. Cuando decimos orgánico, lo tomamos por biológico, ¿sí? Y cuando entendemos lo psíquico, entendemos algo que tiene que ver justamente con la producción de los sentimientos, emociones, pasiones, forma de hablar, forma de poder definirse, una forma de estar con uno mismo y con el otro. ¿Se va entendiendo qué va siendo lo psíquico para el psicoanálisis? Yo digo, si ahora yo interrumpiera, hiciéramos 5 minutos de pausa para hacer una media hora después, ¿lo podremos retomar, te parece? Bueno, hacemos 5 minutos de pausa y en 5 minutos nos vemos. Es ahora 3:10. 3:15, 3:16 nos volvemos a conectar. No nos dejen solos, vuelvan, ¿eh? Bueno, a ver, ahora voy a terminar de grabar. Vení, ayúdame, Lisandro. Vamos a no interrumpir, sino detener ahí, ¿no? Sí, porque esto es pausar. No, porque si no me queda todo unido en el MP. Nos vemos y 15:16. Chau, chau.
en 5 minutos.